Buenas noches, continuamos a las 8:45 con el segmento de entrevistas. Uno de los temas de esta jornada es la denuncia que ha hecho públicamente el Ministerio de Desarrollo Social sobre la politización que encontraron plazas fantasmas en la entidad y también cómo ha sido utilizado el programa social de la Bolsa Segura para atender personas que no necesariamente están en pobreza, ni siquiera en extrema pobreza, mucho menos. Para hablar de este tema, invitamos a la ministra de Desarrollo Social, la señora Norma Quixtán. Buenas noches, bienvenida. Y también al viceministro de Protección Social, José Antonio de León Escribano. Muchas gracias por acompañarnos. Hacemos una síntesis muy rápida. Usted es la segunda funcionaria que se pronuncia en un lapso de menos de 2 semanas de hallazgos que han encontrado en la cartera al asumir. Concretamente usted ha dicho que vio cómo utilizaron la bolsa segura para gente que no se le hizo estudio socioeconómico, que no vive en pobreza, casi 200,000 beneficiarios, que hay plazas fantasmas y que allegados, alcaldes y diputados usaron los programas sociales del ministerio para hacerle, en el menor de los casos, publicidad o propaganda a sus padrinos. Hablemos de ese primer caso. Cuando usted se refiere a politización, ¿a qué se refiere? ¿Cómo y qué podría hacer usted con esa denuncia para convertirla en un delito o para que se convierta en un delito o no? Muy bien, yo quisiera marcar, ahí sí que la respuesta, yo voy a hacerlo en el marco general del ministerio y de ahí me acompaña el viceministro que tiene a su cargo los programas sociales, que él va a hacer mayor énfasis en lo que se hizo la denuncia. Quiero decirle que cuando asumimos el ministerio tuvimos la misión de poder fortalecer el ministerio desde la base de un ordenamiento. Había una demanda ciudadana de que el ministerio era una bolsa política y que eso pues estaba generando desigualdad y exclusión porque realmente no se focalizaron los programas a las personas, de lo cual para eso fue creado la política social de gobierno, es decir, a las personas pobres y en extrema pobreza. Es así que la misión nuestra fue inicialmente, yo he sido muy respetuosa de poder identificar hallazgos, porque la carrera pública es una carrera de estar ahí sí que en auditoría abierta desde la ciudadanía. Entonces, la experiencia nuestra que traíamos desde la gobernación de Quetzaltenango, la Secretaría de la Paz y ahora en el Ministerio de Desarrollo Social nos ha permitido poder acumular una experiencia de ser respetuosos de los procedimientos. Es así que desde el inicio, cuando el señor presidente me dio la confianza, pero yo soy mujer de fe, yo pienso que estoy en el Ministerio de Desarrollo por una misión y esa misión es de ordenamiento del ministerio y poder trasladar esa política pública para la razón de ser de la población pobre y con extrema pobreza. Entonces, yo le manifestaba a los medios de comunicación que el primer paso era despolitizar el ministerio, pero para eso nosotros teníamos que ir generando una investigación que nos pudiera documentar realmente lo que en la voz popular se decía. Y es así que empezamos desde el 1 de octubre. Una de las acciones afirmativas es hacer del ministerio puertas abiertas, rendición de cuentas. Tuvimos ya una primera conferencia a mediados de octubre y ahorita lo tuvimos en noviembre. Y también empezamos a trabajar lo que es la evaluación del personal, pero como ahorita la pregunta va directa en relación al programa de Bolsa Segura, entonces yo quisiera que el viceministro me complemente y poder ahí continuar con la entrevista. Yo voy a hacer una pregunta directa al viceministro y tiene que ver mucho con lo que ha dicho la ministra Quixtán en su primera intervención. Durante mucho tiempo era voz popular, ha dicho ella, para citarla directamente. Se había dicho que los programas sociales se distribuían no necesariamente en las zonas más necesitadas y no necesariamente hacia los perfiles que fueron configurados para ser receptores de esta ayuda social.
pero ahora es muy distinto. Ustedes articulan una denuncia de carácter penal que presentan ante el Ministerio Público. ¿Cuáles son los hechos que ustedes están presentando? ¿Cuáles son los indicios o la prueba con la que llegan ante una fiscalía para decir se politizaron los programas sociales? ¿Qué hechos corruptos han descubierto en estos 2 meses desde que asume la actual ministra? Bueno, son dos preguntas en una. Realmente hay hechos claros que demuestran que la bolsa segura está orientada hacia poblaciones que no son las que deberían ser beneficiarias. Urbanas especialmente. Sí, bueno, son poblaciones urbanas, pero es que por otro lado, en la encuesta nacional de condiciones de vida 2011, que es la última referencia oficial que tenemos, reporta índices de pobreza extrema para Guatemala menores al 1%. Índices de pobreza general menores al 14%, mientras que hay departamentos en Guatemala como Alta Verapaz y Sololá que tienen arriba del 75-78% de pobreza general. De manera que la bolsa segura estaba siendo entregada en un espacio geográfico que no era el más indicado, era el menos indicado. Pero por otro lado, también la composición del padrón de la bolsa segura es una composición que es incierta, porque alrededor de 189.000, 190.000 beneficiarios de la bolsa segura no tienen un perfil socioeconómico. En ese sentido hay informes de Contraloría General de Cuentas que demuestran esto. Si nosotros lo hemos estado verificando, pero también tenemos, si la denuncia que se presenta el día de hoy está documentada perfectamente. Hay una palabra que ustedes utilizan en esa denuncia y es se politizó. Explíquenos claramente por qué distribuirlo en zonas urbanas que no reunían ese perfil, politizó esta entrega. No, pero esa era la segunda parte de la respuesta. Realmente hay varios hechos ya denunciados acerca de politización de la bolsa segura. Hay incluso un video donde unos diputados intentan meterse en las tareas del Ministerio de Desarrollo. También hay una denuncia de una bolsa segura entregada en Huehuetenango, con imágenes de una candidata a diputada. Emiliano Mazariego se refiere Así directamente, es. que Entonces, lo documentamos digamos, también en televisión. Hay denuncias también de la Procuraduría de los Derechos Humanos en ese sentido. O sea, la politización de la bolsa segura es algo que es un hecho, está a la vista. Nosotros simplemente aportamos un granito de arena más a ese hecho que es incuestionable. En ese sentido presentamos, es decir, determinamos que hay una serie de páginas en redes sociales que han sido utilizadas a nombre del Ministerio de Desarrollo Social, promocionando los programas sociales. Se les indicó en su momento, antes incluso de nuestra gestión, de que cerraran esas páginas en redes sociales y no fueron cerradas. Y en esas páginas también hubo, y eso lo presentamos hoy en el Ministerio Público, hubo candidatos que se promocionaron en esas páginas de redes, a la par de los programas sociales. Aparte de que se politizó, como han denunciado, la ejecución del Ministerio de Desarrollo Social ha sido sumamente baja. Se hablaba la semana pasada en una publicación de prensa que no superó el 25%. Explíquenos usted entonces a quién llegó el beneficio y de qué tamaño fue. Porque si por un lado se le estaba dando a la gente que tenía beneficio por seguir a un partido o estar con el gobierno o ser amiga del alcalde y no era pobre, y por el otro lado se ejecutó menos de la mitad, entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es su evaluación de qué pasó con los programas sociales que se ofrecieron continuar en este gobierno? Bueno, quiero decirles que esa es la profundidad del problema, porque si bien es cierto, se asignó un presupuesto al ministerio, pero no se le asignó en su totalidad, sino que también por la crisis que tiene actualmente el país en el campo de finanzas, pues se le fue asignando las cuotas presupuestarias, pero lo que usted dice, realmente esas cuotas no llegaron realmente con las personas que era el objetivo final del programa, es decir, las personas que están en pobreza y extrema pobreza, por una parte. Por otra parte, tiene también que profundizarse en análisis que han hecho algunos expertos, como la mayor parte de la bolsa segura se distribuyó aquí en la capital.
Y entonces lo ven bajo otro enfoque. Dice, bueno, y no ustedes están propiciando que las personas del interior puedan venir a la capital porque tienen segura su bolsa. Y una bolsa no que se les da una vez, sino que se les da en un periodo corto de tiempo. Entonces, como que ven un atractivo para venir a la capital teniendo la bolsa segura. Pero la planificación del programa fue focalizado específicamente para politizar ese programa, porque ya lo decía el viceministro, no hay fichas socioeconómicas y también de las 252 o 54,000, 192 son las que no tienen fichas socioeconómicas. Entonces, nos encontramos con un ministerio donde los hallazgos han sido difíciles porque no dejaron, ahí sí que una ruta documentada. Y entonces, internamente tenemos que ir generando nuestra investigación, que lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer porque nosotros también hemos estado solicitando a la Contraloría y la Contraloría actualmente está haciendo auditoría, pero también ha hecho su parte. Ya nos presentó el resultado del desempeño del personal y ahora seguimos con una segunda fase, que es auditar los otros programas. Pero en lo que es la bolsa, sí es el programa que fue más politizado. ¿Qué propone usted? Mire, ¿Como medida inmediata? ¿Que se continúe o que se suspenda? yo lo que, bueno, no solo yo, sino el equipo del ministerio proponemos que ese programa se transforme a un programa de transferencia condicionada productiva, donde las familias, pero que también se focalicen las familias, que se haga el estudio técnico y que se focalicen las familias que realmente lo necesitan. ¿Qué significa condicionada y productiva? Las dos palabras Porque juntas. las personas que van a recibir el beneficio tienen que generar un proyecto de capacitación para el trabajo, un proyecto de emprendimiento y también la siguiente fase, por supuesto, ir apoyándoles con asistencia técnica para apertura de mercados, o si no, también para la alimentación y seguridad alimentaria de la familia. Quiero decirles de que el ministerio tiene como misión ser la rectoría de la política social del gobierno. Y en algunos espacios de análisis dice, bueno, pero hay duplicidad de presupuesto. En la vicepresidencia tiene la misión de ir generando la rectoría de la política social a nivel de gobierno. Entonces es ahí donde todos los ministerios, porque no solo el Ministerio de Desarrollo Social tiene proyectos o programas sociales, sino que hay varios ministerios. Entonces ir complementándose para que no haya duplicidad. Lo que sí visualizamos y técnicamente y analíticamente es que algo que se aportó positivo, sin ningún apasionamiento, es que se institucionalizó la política social de gobierno creando el ministerio, porque el ministerio era necesario, todos los países de América Latina lo tienen, y también hay ministerios con diferentes nombres en Europa y en todo el mundo. Es decir, de que la política social no es un gasto social de gobierno, sino que es una inversión, porque tiende a dársele a las personas para que eleven su calidad de vida en una sociedad desigual. Tanto que preguntar. Por ejemplo, acá nos estamos dando cuenta que nos orientamos hacia otro modelo de programa social. El simple hecho de juntar estas dos palabras, condicionada y productiva, ya revela que Guatemala se enfrenta, quizás madura más sobre la idea y sobre el modelo de una asistencia social. Pero quiero retener mis preguntas y darle paso a una pregunta que envían a través de la red social de Twitter y preguntan directamente por qué el ministerio se ha negado a pagar el salario de al menos 200 personas del Fondo de Desarrollo Social y también del Ministerio de Desarrollo Social.
Señor viceministro, ¿tiene usted información sobre esto? ¿Se puede responder esta pregunta en este momento o la retoman para ustedes dirigir esa respuesta posteriormente en las redes sociales, que es donde la plantean? Bien, yo quería tal vez hacer una pequeña intervención acerca de lo que usted decía al final de su exposición, en el sentido de que los programas sociales en Guatemala han sido, o sea, deberían de enfocarse desde un punto de vista más estratégico, o sea, generar capacidades en la población usuaria de los programas. Los programas sociales deberían dejar o reducir el asistencialismo al mínimo y entonces empezar Ha sido la principal crítica que han tenido desde que nacieron. Así es. Entonces, esa es un poco la visión que existe en este pequeño periodo de transición y es parte de la propuesta que vamos a dejar hecha hacia futuro al próximo gobierno. Con relación a esos sueldos, esas personas son personas que trabajaban básicamente en el programa de Bolsa Segura. Entonces, en ese sentido, pues se agotó el presupuesto y entonces ya no hay más actividades que realizar en este programa durante este año. Entonces, por esa razón se rescindió el contrato de estas personas. Hay ahí la respuesta. Entonces, prácticamente es la terminación de un contrato. Así es. ¿Ustedes no han denunciado hoy únicamente esa disparidad en la distribución de la bolsa segura? En palabras sencillas, lo que han dicho las autoridades del Ministerio de Desarrollo es, en Guatemala, donde se concentra el 18% de la población pobre, se distribuían estas bolsas seguras y en cambio en un departamento como Alta Verapaz, donde se cuenta hasta 78% de población en pobreza, no llegaba esta asistencia. Pequeñas cifras que ustedes han transmitido, pero también han dicho la siguiente cifra, 15 plazas fantasmas, tramitadas a través de diputados, según entiendo, de lo que han reportado los diarios de su denuncia. ¿Qué pasó? ¿También descubrieron ustedes al famoso fantasma que acecha en las instituciones públicas? Bueno, mire, realmente lo que nosotros encontramos son, o sea, el apelativo de Plaza Fantasma no es algo que nosotros hayamos puesto en nuestra denuncia, sino simplemente encontramos casos de personas que se les suscribió un contrato y que no se están presentando a trabajar. Tenemos esos informes, esos reportes hechos por personal dentro del propio ministerio que dice, mire, esta persona no está trabajando en la planilla de este departamento. Entonces lo reporta. También hay algunos informes de Contraloría General de Cuentas en ese sentido. Entonces nosotros lo estamos denunciando. La ministra también ordenó una auditoría de personal que va a iniciar la semana que viene para hacer una evaluación. Pues, ¿Auditoría interna o...? Interna. Al supervisor de la Contraloría. Entonces, Eso, por favor. sí. Es una auditoría de campo, en donde vamos a ir, porque lo que tenemos en el ministerio a nivel central, eso ya se está trabajando y ya está por terminar, además de lo que hizo la Contraloría de Cuentas. Pero tenemos también el 50% del personal en los 22 departamentos. Entonces, la próxima semana va a salir un equipo interdisciplinario para poder ir a desarrollar, más que todo, no un desempeño, sino que a ir identificando si existen, todavía no estamos asegurando, si existen plazas fantasmas, pero también ir identificando si hay cumplimiento de las funciones del personal, porque son casos bastante contrastantes. Por ejemplo, yo hablo de Quetzaltenango. Quetzaltenango, nosotros rescindimos el contrato de la coordinadora de Quetzaltenango, pero se quedaron 70 personas trabajando. ¿Qué tamaño es el Ministerio de Desarrollo Social? Y déjeme preguntarle algo más, solo para que me quede claro. Sí. A ver, ¿los programas sociales como la Bolsa Segura se siguen entregando o no? No, ya no. Ok, usted suspendió la entrega. Y también no hay presupuesto. Y no hay presupuesto. Pero por otro lado, hay en Guatecompras procesos abiertos todavía en este momento para proveedores para los comedores seguros. ¿Por qué ese programa sí lo continuó? ¿No encontró usted allí ninguna falla que amerite emprender ahorita un proceso de compras de Lo que pasa es que son procesos que adelantaron las autoridades anteriores, que ahora que en el momento en que se ejecutan nosotros no lo estamos realizando, sino que son procesos, es decir, que como en sí
el sistema de la función pública y sobre todo Guatecompras se hacen los eventos con anticipación. O sea, ya estaba encaminado. Ya estaba encaminado. Pero ese programa todavía no lo ha fiscalizado su ministerio. Lo estamos ya fiscalizando. Y entonces es que nosotros lo que queremos es hacer las denuncias con fundamentos. No solo por los decires o por los comentarios o en el, llamémosle idioma popular, por chismes, no. Lo tenemos que hacer con fundamento y para eso tenemos que hacer equipos interdisciplinarios o solicitarle a la Contraloría que nos haga la auditoría. El factor tiempo es nuestro mayor limitante, porque nosotros somos de un gobierno de transición y ahorita tenemos solo 56 días. Señor viceministro, el programa de transferencias condicionadas, el de Mi Familia Progresa y que ahora se llamó Mi Familia Segura o Bono Seguro, ¿qué pasó? ¿En qué fase está? ¿Se está entregando o también se suspendió la entrega? Sí, bueno, ahí hay un problema de tipo presupuestario. O sea, el presupuesto del Ministerio de Desarrollo era cerca de 1.300 millones este año, pero el Ministerio de Finanzas Públicas ha entregado en torno a 600, menos de 600. Entonces, hay una primera entrega que se hizo a principios de este año, no durante nuestra gestión, y que no se totalizó, o sea, solo se entregó en 17 departamentos. Entonces hay una segunda entrega que se va a efectuar en estos momentos de los 7 departamentos que hacen falta. O sea, eran 15 y 7 departamentos que hacen falta. Para esta segunda entrega y posiblemente el complemento de la primera entrega y posiblemente una segunda entrega mucho más reducida, vamos a implementar un nuevo procedimiento de focalización de usuarios, que en este caso sí se focaliza en los municipios más pobres del país y en la población más pobre de esos municipios. Concluyo claramente que en 2 meses ustedes se han trazado 2 propósitos que echan a andar. Uno, la propuesta de un nuevo modelo quizás de programas sociales, pero por el otro lado también una auditoría completa que refleje cuál es el estado en que se encuentra ese Ministerio de Desarrollo. Lo primero se traduce ya en una denuncia penal, una denuncia que, como dice la ministra, está fundamentada y se lleva ante el Ministerio Público para decir aquí hubo corrupción en el reparto de estos programas. Paola, llegamos al final. Llegamos al final del segmento. Muchas gracias por compartir con nosotros los detalles de esa denuncia que presentaron hoy. Y muchas gracias a ustedes por el Gracias. espacio y también por transmitir a la amable audiencia de que la política social no es un gasto, sino que es una inversión de país. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias, buenas noches. Vamos ahora a escuchar a Juan Carlos Sandoval que nos comparte lo que están opinando ustedes en las redes sociales. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Paola, y además será nuestro tema de discusión esta noche a las 10 p.m. con Bolsa Clientelar, como nuestro hashtag. Nos dice Pedro Gudy Rivera, principal diputado que tenía control absoluto de los programas sociales en el departamento de Guatemala, y Juan Pablo Urrea. Nos dice la señora Aldana, que ya no se permitan más injusticias. Oscar de León, ¿cómo va la ministra a erradicar la corrupción en la asignación de la Bolsa Segura? Queremos ver ejemplos palpables. Y señores de Canal Antigua, los más de 130 trabajadores sin salario desde hace 4 meses son de FODES. Nada que ver con la bolsa, es lo que nos plantea el señor Sandoval. Parte de los mensajes que tenemos esta noche. Bolsa Clientelar será nuestro hashtag, junto con Mario Rosales y Cristian Manolo Castillo, que con nosotros al regresar a una segunda entrevista junto con Claudia y Paola.